Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Eh, oh, Así lo voy a dejar. Eh, el texto de hoy se llama El Premio Goethe. Ajá. Estamos en la página 203 de el volumen número 21. Comenzamos con la nota introductoria por James Strachey. Como ven, Brief and realmente no entiendo a qué se refiere esto. Parece ser un título completamente diferente. Acá vemos el título en alemán. Eh, Creo que es discurso. eh, Esto debe ser premio o Casa Goethe. Vamos a ver. Ah, miren. Carta al doctor Alphonse Paquet. ¿Qué es esto? Brief. Y ya decía yo, esto, digamos, nos permite un poquito conocer las dificultades de las traducciones de la obra de Freud. Freud hacía muchas cosas en muchos idiomas, escribía en alemán principalmente, pero también algunos de sus textos los hizo él directamente al francés, algunos, por lo que vemos, en inglés y hasta donde yo sé, solo una carta a Luis López Ballesteros se escribió en español. Ajá. Pero vemos aquí que la obra que vamos a estudiar el día de hoy fue traducida, se tradujo por Ludovico Rosenthal y acá abajo, discurso en la Casa Goethe en Frankfurt. Ajá. Igual por Ludovico Rosenthal. Vamos a ver qué nos dice el traductor James Strachey, porque no sé esto, ¿de qué trate? Esta carta. Ajá. Dice el traductor, en 1927 en la ciudad de Frankfurt instituyó el premio Goethe, que sería concedido anualmente a, entre comillas, una personalidad que se haya destacado por su obra y cuya influencia creadora sea digna del homenaje tributado a la memoria de Goethe. Los tres primeros beneficiarios de este premio fueron el poeta Stefan George, el médico, misionero y músico Albert Schweitzer, ajá, y el filósofo Leopold Seigler. En suma, la suma acordada, el premio, eran de 10.000 Reichsmark, Reichsmark, Reichsmark. Vamos a continuar, ¿vale? A propuesta de Alphonse Paquet, conocido hombre de letras y secretario del Consejo de Administración que regenteaba ese fondo, se resolvió otorgar a Freud el premio correspondiente a 1930. Miren, Paquet, Alphonse Paquet, se lo anunció en una carta fechada el 26 de julio de 1930 y que fue impresa en la Psychoanalytische Bewegung o Bewegung, no sé cómo se lee esto en alemán. En ella le decía, entre otros conceptos, a Alphonse Paquet, a Freud, el Consejo de Administración del Fondo, al discernirle a usted otorgarle a usted el premio, estimado profesor, desea expresar la alta estima que le merecen las revolucionarias consecuencias de las nuevas formas de investigación creadas por usted sobre las fuerzas plasmadoras de nuestro tiempo con el método estricto de la ciencia natural y al mismo tiempo en una osada interpretación de los símiles acuñados por los poetas, su labor investigadora se ha abierto una vía de acceso hacia las fuerzas pulsionales del alma, creando así la posibilidad de comprender en su raíz la génesis y arquitectura de muchas formas culturales y de curar enfermedades para las que el arte médico no poseía hasta entonces las claves. Pero su psicología no solo ha estimulado y enriquecido a la ciencia médica, sino también a las representaciones artísticas y pastores de almas, historiadores y educadores. Pastores de almas, y me parece que es, digamos,
la forma de referirse a las autoridades grupales, espirituales digamos, un cristianismo protestante, me parece. Ajá. Continúa, bueno, ahí finaliza, o al menos la cita de la carta de Albert Paquet, no, Alphonse Paquet, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alphonse Paquet. Ajá. Continúa el traductor. Freud, que a la sazón se hallaba pasando sus vacaciones en la región de Salzkammergut, respondió a la carta, a la misiva, el 3 de agosto, nota número 1. Véase en la Gesamtschriften y Gesamtwerk. Se da como fecha el 5 de agosto. La brief, en brief, o en las cartas, debe ser el compendio de cartas, donde también fue reimpresa, la carta aparece fechada el 26 de julio. No sé por qué Strachey tiene esta necesidad, pero bueno, eh, vamos a continuar. Como Paquet le explicaba en su carta, se acostumbraba a entregar el premio el 28 de agosto de cada año, en una ceremonia que tenía lugar en la casa natal de Goethe, en Frankfurt, y en la que el premiado debía pronunciar una conferencia que ilustrase su íntimo vínculo, entre comillas, con el poeta. A causa de su enfermedad, Freud no pudo asistir, y el discurso que preparó fue leído por Anna Freud en la mencionada ceremonia. Quiero comentarles que esta es la segunda vez que Freud eh, falta a ceremonias de entregas de premio y que manda a su hija Ana a leer una redacción escrita por Freud, un discurso. Ajá. Esta entonces carta al doctor Alphonse Paquet. Dice fechada 3 de agosto 1930. Así está fechada, Strachey, no sabemos más. Así dicen estos números. Pero, dice Freud, mi estimado doctor Paquet, no he sido halagado por los honores públicos y por eso me habitué a prescindir de ellos. Pero no negaré que la adjudicación del premio Goethe de la ciudad de Frankfurt me alegra mucho. Hay algo en él que enciende la fantasía y una de sus cláusulas disipa la humillación que suele condicionar tales distinciones. Debo agradecerle en particular su carta que me ha conmovido y asombrado, aparte de su amable profundización en el carácter de mi obra. Nunca había visto discernidos antes con tanta claridad los secretos propósitos personales en ella, y de buena gana le preguntaría cómo llegó usted a conocerlos. Es que es cierto, en esto que les acabo de leer, la carta de Paquet, perdón, a Freud, da cuenta de esto es un particular conocimiento del psicoanálisis muy claro, muy profundo de Paquet. Ajá. Ahorita voy a avanzar en el texto de Freud. Con pesar, dice Freud, me he enterado por la carta que usted dirigió a mi hija de que no lo veré en lo inmediato, y a mi edad toda posposición se vuelve azarosa. Desde luego recibiré con gusto al caballero, al doctor Michel, cuya visita usted me anuncia. Pero nuevamente, queridas, queridos, para el tiempo de haber escrito esta carta, esta no es la primera vez que Freud habla de digamos, su situación médica, su condición física, sino deja entrever, al menos esta sería la segunda o tercera ocasión en el orden cronológico que hemos estudiado su obra, que él ya sentía la muerte, él ya veía su fin, Freud. Ajá. Si esta carta fue escrita en 1931, vivió todavía 8 años más, 7, 8 años más, más o menos. Que yo recuerde, Freud murió en agosto de 1939, en Londres, me parece.
Pero vamos a continuar. Por desdicha no puedo asistir a la celebración en Frankfurt. Mi salud es demasiado frágil para esa empresa. La sociedad no perderá nada con ello, pues sin duda será más agradable ver y escuchar a mi hija Ana que a mí. Leerá algunas palabras que versan sobre las relaciones de Goethe con el psicoanálisis y defienden a los analistas del reproche de faltarle el debido respeto al grande hombre con sus intentos de hacerlo objeto del análisis. Entonces, fíjense, aquí Freud dice, con otras palabras, hay gente que considera el psicoanálisis como una falta de respeto hacia las personas a las cuales está dirigido. Por ejemplo, si yo analizo a Goethe, es faltarle el respeto a Goethe. Ajá. Si yo analizo a Miguel Ángel, es faltarle al respeto a Miguel Ángel. Leonardo da Vinci, ¿quién más? Eh, Voy a dejar hasta ahí. Está Hensen, no me acuerdo. Wilhelm Hensen, no me acuerdo. Hay varios escritos de Freud sobre artistas, pero vamos a continuar. Espero que aceptará el giro que he impreso al tema propuesto, mis, entre comillas, íntimos vínculos como hombre e investigador con Goethe. Y en su caso, en caso contrario, tenga usted la amabilidad de hacérmelo saber. Sinceramente suyo, Sigmund Freud. Es que, miren, aquí hay algo, al menos que me gustaría señalar. En nuestros tiempos, hablo de ustedes y yo, hay gente que se puede ofender básicamente por todo en las redes sociales, por todo. Y lo que estamos viendo, ahorita que tengo subrayado, es que en tiempos de Freud no era tan diferente. No es la intención de Freud ni faltarle al respeto a Goethe, ni faltarle al respeto al doctor Paquet, ajá, Alphonse Paquet. Ujú. Más bien, está Freud abierto a la posibilidad de herir susceptibilidades, ajá, involuntariamente. No es su intención ser ofensivo, grosero, como ciertas personas en las redes sociales sí pueden tener esa intención. En fin, vamos a continuar. Como verán, la alocución, el discurso de Freud es un poco extenso. Vamos a entrar en materia, ¿vale? Estamos ya en la página 208. Alocución a la casa Goethe. En la casa Goethe. Alocución en la casa de Goethe, en Frankfurt. Dice Freud. El trabajo de mi vida tendió a una sola meta. Observé las más sutiles perturbaciones de la operación anímica en sanos y enfermos. Y a partir de tales indicios, quise descubrir, o si ustedes lo prefieren, colegir, cómo está construido el aparato que sirve a esas operaciones, así como las fuerzas que en él producen efectos conjugados o contrarios. Lo que nosotros, yo y mis amigos y colaboradores, pudimos aprender por ese camino nos pareció sustantivo importante para la edificación de una ciencia del alma que permita comprender los procesos normales y los patológicos como parte de un mismo acontecer natural. De tal estrechez me sacó la distinción de ustedes, que tanto me ha sorprendido. Al convocar la figura de la gran personalidad universal nacida en esta casa, que vivió su niñez en estas habitaciones, uno es invitado, por así decir, a justificarse ante ella, a preguntarse por su reacción en caso de que su mirada, atenta a cada innovación de la ciencia, hubiera recaído también sobre el psicoanálisis. Por la versatilidad de sus intereses, Goethe se pareció a Leonardo da Vinci, el maestro del Renacimiento, artista e investigador como él. Pero las figuras humanas nunca pueden repetirse. Tampoco faltan profundas diferencias entre estos dos grandes. En la naturaleza de Leonardo, el investigador no se compadecía con el artista, lo perturbaba y acaso terminó por ahogarlo. En la vida de Goethe, ambas personalidades hallaron sitio una junto a la otra, predominando alternadamente por épocas. En el caso de Leonardo, parece posible ligar
tal perturbación con aquella inhibición de su desarrollo que apartó su interés de todo lo erótico y, con ello, de la psicología. En este punto, la naturaleza de Goethe pudo desplegarse con mayor libertad. Yo pienso que Goethe no habría desautorizado al psicoanálisis de manera tan inamistosa como tantos de nuestros contemporáneos. Qué bonita ilusión, qué bonita pensamiento, fantasía. ¿Qué hubiera opinado usted de mi obra? Vamos a continuar. En varios aspectos se le había aproximado por su propia intelección. Discernió mucho de lo que luego pudimos corroborar y numerosas concepciones que nos han valido crítica y burlas son sustentadas por él como algo evidente. Por ejemplo, le resultaba familiar la incomparable intensidad de los primeros lazos afectivos de la criatura humana. En la dedicatoria de su poema Fausto, la celebró con palabras que nosotros, los analistas, podemos repetir para cada análisis. De nuevo aparecéis, formas flotantes, como ya antaño ante mis ojos turbios. ¿Debo intentar ahora reteneros? Y cual vieja leyenda, casi extinta, la amistad vuelve y el amor primero. ¡Qué bello! Se explicó la más intensa atracción amorosa que experimentó como hombre maduro, prorrumpiéndole a su amada. Ah, fuiste en tiempos pasados mi hermana o mi mujer. Nota número 1 del poema. Ay, perdón. No lo quiero leer. Está en alemán y me da algo de miedo. Dedicado a Charlotte von Stein. Regresamos al texto. Discúlpenme mi temor de leer mal el alemán. Es que esto está hermoso y aquí siento que solo voy a estropear el momento, ¿vale? Continúa Freud. Con ello no podían entredicho que esas imperecederas inclinaciones iniciales toman por objeto a personas del propio círculo familiar. Goethe parafrasea el contenido de la vida onírica con palabras tan evocativas. Cita de Goethe. Lo no sabido por los hombres, o aquello en lo cual no repararon, vaga en la noche por el laberinto del pecho. Nota número 2. Dice el traductor, otra vez no voy a leer las palabras en alemán, de la versión final del poema que comienza así. Colmas nuevamente floresta y valle. Regresamos al texto. Tras la magia de esos versos, reconocemos el venerable e indiscutiblemente certero anuncio de Aristóteles de que el soñar es la continuación de nuestra actividad anímica en el estado del dormir, unido al reconocimiento de lo inconsciente que solo el psicoanálisis añadió. Véase la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción, ¿vale? Únicamente, dice Freud, el enigma de la desfiguración onírica no encuentra ahí resolución. En Ifigenia, acaso el poema más sublime, Goethe nos presenta el conmovedor ejemplo de una expiación, de una liberación del alma sufriente de la presión de la culpa y hace que esa catarsis se consume mediante un apasionado estallido de sentimientos bajo el benéfico influjo de una simpatía amorosa. Y aún él mismo intentó repetidas veces prestar ayuda psíquica, como a aquel desdichado que se menciona bajo el nombre de Kraft en el epistolario, y al profesor Plissing, de quien habla en el texto Campaña en Francia. El procedimiento empleado iba mucho más allá de los métodos de la confesión católica y presentaba en sus detalles notables puntos de contacto con la técnica de nuestro psicoanálisis. Comunicaré ahora por extenso un ejemplo del influjo psicoterapéutico, así llamado en broma por Goethe,
como que acaso sea poco conocido y, no obstante, muy característico. De una carta a Frau von Stein, la carta número 1444 del 5 de septiembre de 1785. Dice Goethe: ayer por la tarde llevé a cabo un artificio psicológico. Frau Herder seguía en un estado de tensión del tipo más hipocondríaco a causa de todas las cosas desagradables que le habían ocurrido en Karlsbad. En particular, de parte de quien habría sido su compañera en la casa. Le hice referirme y confesarme todo, desaguisados ajenos y faltas propias, con las menores circunstancias que la rodearon y sus consecuencias. Y por último, la absolví, dándole a entender en broma, bajo esta fórmula, que tales cosas habían quedado deshechas y abismadas en lo profundo del océano. Ello le plugó mucho y quedó realmente curada. Goethe siempre respetó a Eros, al dios Eros. Y esta es una frase típica de Freud, ¿vale? Les invito a ver, escuchar, estudiar conmigo 3 ensayos de teoría sexual donde se habla mucho de la filosofía y de la teología griega, más allá del principio de placer, el yo y el ello. ¿Qué más? ¿Qué más? El porvenir de una ilusión. Poquitos textos nada más. Entonces, Goethe, el gran poeta, siempre respetó al dios del amor. Nunca intentó empequeñecer su poder. Siguió a sus exteriorizaciones primitivas y aún traviesas con no menor atención que a las sublimadas en extremo. Y, según me parece, no sostuvo con menor decisión que Platón, en una época anterior, su unidad esencial a través de todas formas, ¿qué? No sostuvo con menor decisión que Platón en una época anterior, su unidad esencial a través de todas sus formas de manifestación. Creo que ahí el error en lectura ha sido mío. Disculpen, vamos a continuar. ¿Y acaso sea algo más que una casual coincidencia que en el texto las afinidades selectivas aplicase a la vida amorosa una idea tomada del círculo de representaciones de la química? Vínculo este que atestigua el nombre mismo del psicoanálisis, es decir, descomposición de la mente. Esto está desarrollado por Freud. No me acuerdo en qué textos. Vamos a continuar, ¿vale? Estoy preparado para recibir el reproche de que nosotros, los analistas, perdimos nuestro derecho a ponernos bajo la advocación de Goethe por haberlo ofendido, haber faltado a la veneración que le es debida, intentando aplicarle el análisis, degradando al gran hombre a la condición de objeto de la investigación analítica. Pero, en primer término, yo cuestiono que ello se proponga o signifique una degradación. Antes de avanzar, Freud se está refiriendo a un texto escrito por él mismo, eh, un recuerdo infantil en poesía y verdad. Poesía y verdad es un texto escrito por Goethe. Ajá. De hecho, es muy bello ese texto, tanto de Freud como de Goethe. Les invito mucho a leerlo. Les dejo en la descripción de este video también un recuerdo infantil en poesía y verdad. Creo que se llama así, eh, pero el título es Poesía y Verdad. No me acuerdo el resto. Ajá. Ya en la descripción lo encontrarán tal cual como es el título. Dice, continúa el texto. Todos los que veneramos a Goethe aceptamos sin mayores protestas los empeños de los biógrafos por conocer su vida a partir de los informes y documentos existentes. Pero, ¿qué nos proporcionan esas biografías? Ni siquiera la mejor y más completa de ellas responde las dos preguntas que parecen las únicas dignas de interés. No esclarecería el enigma de las maravillosas dotes que hacen al artista y no podría ayudarnos a aprender o a entender mejor el valor y efecto de sus obras.
No obstante, es indudable que una biografía tal satisface en nosotros una intensa necesidad. Bien claro lo sentimos cuando el disfavor de la tradición histórica deniega la satisfacción de esa necesidad. Por ejemplo, en el caso de Shakespeare, es innegable que a todos nos resulta penoso, triste, no saber todavía quién fue el autor real de las comedias, tragedias y sonetos de Shakespeare. Si lo fue, de hecho, un indocto hijo del pequeño burgués de Stratford, que alcanzó en Londres una modesta posición como comediante, o más bien Edward de Vere, 17º conde de Oxford, hereditario Lord Great Chamberlain of England, de alta cuna y refinada cultura, apasionado y turbulento, un aristócrata en alguna medida desclasado. Nota número 3. Freud mencionó por primera vez en una obra publicada su opinión acerca de la autoría de las obras de Shakespeare en un agregado de 1930 a una nota al pie de la interpretación de los sueños. Aquí se ocupa del asunto en forma más exhaustiva. Volvió sobre él en una nota al pie agregada en 1935 a su presentación autobiográfica. Este texto no lo hemos leído, pero ya llegaremos a él. Ah, no, no es cierto, ya lo tenemos. Perdón, volumen 20. Y yo recuerdo que lo estoy confundiendo, la presentación autobiográfica con el esquema del psicoanálisis, que es justamente el texto que viene. Este sí no lo tenemos. Ajá. Finaliza el traductor, donde ofrezco otras referencias. Pero, queridas, queridos, al menos yo no estoy acostumbrado a seguir eh, las notas. Ajá. Yo prefiero el texto de Freud continuo. Vamos a continuar, ¿vale? Ahora bien, ¿qué justificación tiene semejante necesidad de conocer las circunstancias de la vida de un hombre cuando sus obras han pasado a ser tan significativas para nosotros? Suele decirse que es el afán de obtener también una aproximación humana. Admitámoslo. Es entonces la necesidad de conseguir vínculos afectivos con tales hombres, integrarlos en la serie de padres, maestros, modelos que hemos conocido y cuya influencia ya hemos experimentado, con la expectativa de que su personalidad resultará tan grandiosa y digna de admiración como las obras que de ellos poseemos. Empero, confesemos que entra en juego otro motivo todavía. La justificación del biógrafo contiene también una confesión. Él no quiere menoscabar al héroe, sino acercárnoslo. Por ello equivale a disminuir la distancia que nos separa de él y por lo tanto obra en el sentido de una degradación. Pero aquí tengo una pregunta, querido doctor Freud, y una pregunta para ustedes, queridas y queridos. ¿En qué sentido acercarnos a la humanidad de un ser humano lo degrada? En el sentido que hemos hecho de hombres y mujeres que ya no están con nosotros, como Goethe, pero también como Freud, algo similar a los dioses. Voy a dejar hasta aquí mi comentario, podría profundizarlo muchísimo más. Solo preguntaré, ¿qué comía Jesucristo? No diré más. ¿Qué comía? ¿Cómo comía? ¿Cuál habrá sido su olor? Vamos a continuar con el texto. Ajá. Y si ven, no estoy yo atacando la figura divina de Jesucristo. No estoy cuestionando absolutamente nada. Simplemente, si fue hombre, ¿qué comía? Vamos a continuar, ¿vale? Y es inevitable, si queremos averiguar más sobre la vida de un gran hombre, nos enteraremos de oportunidades en que no obró de hecho mejor que nosotros y en que efectivamente se nos aproximó en lo humano. A pesar de ello, creo que declararemos legítimos los empeños de la biografía. Por lo demás, nuestra actitud hacia padres y maestros es ambivalente, pues la veneración que les tenemos oculta en general,
un componente, pues la veneración que les tenemos oculta en general un componente de rebelión hostil. Es una fatalidad psicológica. No es posible modificarla sin violenta sofocación de la verdad. Y no puede menos que hacerse extensiva a nuestra relación con los grandes hombres cuya historia pretendemos investigar. Nota número 4. Dice el traductor, Freud hizo algunas observaciones sobre la relación entre psicoanálisis y la biografía en su ensayo sobre Leonardo da Vinci. Se los dejo en la descripción. La cuestión fue examinada asimismo en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 12 de diciembre. Ahorita no tenemos todavía la biografía de Freud por Ernest Jones, pero también la quiero compartir en este espacio, ¿vale? Y la iremos abordando poco a poco. Pero primero quiero acabar toda la obra de Freud por la edición que estamos leyendo, es decir, ya voy en el volumen 21, los trabajos pasados de Freud se los dejo en todo mi perfil de YouTube, pero va a seguir creciendo cada vez más el contenido de este canal. Ajá. Regresamos al texto, ya estamos por terminar. Cuando el psicoanálisis se pone al servicio de la biografía, tiene desde luego el derecho de no ser tratado con mayor dureza que ella. Puede proporcionar muchas informaciones que por otra vía no se conseguirían y mostrar así nuevos nexos en la obra maestra del tejedor, el biógrafo, que entrama las disposiciones pulsionales, las vivencias y las obras de un artista. Nota número 5, dice el traductor, alude a un pasaje del Fausto, parte 1, escena 4, que ya había sido citado por Freud en conexión con la, entre comillas, fábrica de pensamientos del sueño y las asociaciones a que este da lugar, la que el sueño permite, ¿vale? Veas la interpretación de los sueños. Y nuevamente voy a leer de una buena vez la nota número 6, que es básicamente una repetición. Fausto, parte 1, escena 4. Freud era un entusiasta de Goethe, como pueden ver, y en la interpretación de los sueños lo cita varias veces. Ahora sí, terminamos el texto con lo siguiente. Puesto que es una de las funciones principales de nuestro pensar, la de dominar psíquicamente, mentalmente, el material del mundo exterior, creo que debería agradecerse al psicoanálisis si aplicado al grande hombre contribuye a la comprensión de su gran logro. Pero confieso que en el caso de Goethe no hemos conseguido mucho. Ello se debe a que no solo fue como poeta un gran revelador, sino, a pesar de la multitud de documentos autobiográficos, un cuidadoso ocultador. No podemos dejar de recordar aquí las palabras de Mefistófeles. Lo mejor que alcanzas a saber, no puedes decirlo a los muchachos. Nota número 6, ya la leímos. Con esto terminamos el texto sobre el premio Goethe o del premio Goethe. Vamos a compartir este pequeño apéndice en otro video. Tengo en general en YouTube una lista de reproducción con todos los apéndices, los compendios de Freud. Ya para este momento, ya la mayoría de los textos habrán sido leídos y compartidos en este espacio, ¿vale? Queridas, queridos, nos vemos para el apéndice y continuaremos con la obra de Freud en otros videos. Bye. Oh, me equivoqué.